Muy bien, y ahora te vamos a compartir un informe que tiene que ver con el uso del petróleo, pero no solamente con su uso, ¿no? Que se podrá ir generando y aumentando a lo largo de los años. Se estima que su pico sería el 2050, pero estudios recientes anuncian que sería para el 2030, el pico más alto. Mientras esto pasa, también hay organizaciones mediante el clima que se ocupan justamente de lo que está ocasionando el uso del petróleo a largos días, ¿no? Que van pasando. Este informe te lo presentamos de esta manera para conocer mucho más. Mira. Drill, baby, drill. Las energías fósiles vuelven a ganar terreno. Según la OPEP, el consumo mundial de petróleo seguirá creciendo sin frenos. Pero hoy estas proyecciones están influenciadas por la política más que nunca. Y en algunos casos incluso se contradicen. ¿Cuál es entonces el futuro del oro negro? En 1960, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela fundaron la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La hoja de ruta era clara: coordinar los volúmenes de producción y empujar al alza el precio del petróleo. Un momento clave para el grupo fue la guerra de Yom Kippur, en 1973. En el día más sagrado del calendario judío, Egipto y Siria, con el apoyo de otros países árabes, atacaron a Israel. Los países árabes de la OPEP apoyaron esta ofensiva imponiendo un embargo petrolero a los aliados occidentales de Israel. Esto detonó una crisis del petróleo que dejó, entre otras cosas, autopistas vacías y una drástica reducción del consumo. Hoy la OPEP cuenta con 12 países miembros y sus objetivos apenas han cambiado. Tratan de mantener los precios del petróleo elevados para maximizar los ingresos. Sin embargo, la influencia de la organización ha disminuido. Por eso el grupo está cooperando con países como Rusia, México, Kazajistán y Omán. Y cuando actúan en conjunto se les conoce como la OPEP Plus. Pero volvamos a los posibles escenarios para el consumo mundial del petróleo. Una vez al año, en febrero, la OPEP publica el informe sobre las perspectivas del petróleo mundial. La organización prevé que la demanda mundial de crudo alcance los 122,9 millones de barriles por día en 2050. Solo en los países de la OCDE, es decir, los países industriales como Estados Unidos, Alemania y Japón, se espera un pico en la demanda hacia 2030, hasta los 46 millones de barriles diarios. Y a partir de ahí, el consumo bajaría. En China, la demanda de petróleo se estanca. A partir de 2045, comienza a descender ligeramente. OPEC does have a political agenda in that it seeks to be a voice for the global oil industry and in particular the oil producers of its membership, which are in the global south. Jeff Colgan es director del Laboratorio de Soluciones Climáticas de la Universidad de Brown. Investiga cómo funciona el orden internacional en temas de energía y medio ambiente. Now, however, there's a lot more uncertainty around the future demand of oil because so many of the questions that really matter are inherently political, and they depend on the choices that our political leaders make about how fast to decarbonize their own economies. Y el contrapeso de la OPEP es la Agencia Internacional de la Energía, de la que forman parte 32 países industrializados, entre ellos Estados Unidos, Japón o Alemania. Cuentan además con otros 3 estados asociados. Fue fundada en noviembre de 1974 como respuesta de las potencias occidentales a la crisis del petróleo, con el objetivo de equilibrar la influencia de la OPEP. La Agencia Internacional de la Energía también publica cada año sus perspectivas de la energía mundial. Según el último informe, la demanda de petróleo alcanzará su punto máximo hacia 2030, con unos 102 millones de barriles diarios, y luego empezará a disminuir. Una previsión que contrasta notablemente con la de la OPEP. El llamado escenario de políticas declaradas parte de las condiciones políticas actuales e incorpora también las medidas que los gobiernos ya han anunciado. Para el cambio climático, esto significaría un aumento global de la temperatura de 2,5 grados Celsius para el año 2100 en comparación con la era preindustrial. ¿Y hasta qué punto este escenario tiene también influencia política? The oil industry, oil and gas industry, sees the International Energy Agency as having been captured by the green movement or the pro-renewables energy. And so these basic questions about forecasts of energy, which used to be strictly technical questions, have now become
rather political. Narendra Taneja es uno de los principales expertos en energía de India y su postura es aún más contundente. So International Energy Agency's job, it is their job to look at the world, go for projections, make forecasts, make projections in such a way that is in the best interest of the country that a member of the International Energy. Member means the founding members. India is also associate member, but International Energy Agency essentially works for the rich countries, for the rich people, for the rich societies, not for society like mine. Pero ¿qué ocurre con estas previsiones cuando la agenda política cambia? Por ejemplo, como ha sucedido ahora en Estados Unidos. Allí se encuentra la cuenca petrolera más activa del mundo, en el condado de Lea, en el estado de Nuevo México. El presidente Donald Trump quiere que se extraiga aún más petróleo y ha emitido nuevos decretos para garantizar que el petróleo se mantenga barato. Con ello, busca elevar la demanda de combustibles fósiles. También ha facilitado los permisos para perforar en terrenos propiedad del gobierno federal. En cambio, ha paralizado proyectos de su predecesor Joe Biden, como el Inflation Reduction Act, el mayor fondo de acción climática de Estados Unidos, que destina $369 mil millones a energías limpias. Ya se han suspendido proyectos de energía eólica marina, y la Universidad de Columbia ha contabilizado 283 medidas adoptadas por el gobierno de Trump desde enero de 2025 que deterioran o frenan la lucha climática. Partly these are policy decisions like undoing much of the Biden administration's efforts to support green industrial policy. But more fundamentally, the Trump administration has been attacking the science and the basic governance institutions in the US government that have fostered climate policy. So it's really a two-pronged attack in the United States. And of course, that has implications not only for US environmental policy, but really some ripple effects around the world. Esto, por ejemplo, afecta al transporte marítimo mundial, que es especialmente dañino para el medio ambiente. Por ahora no habrá un sistema internacional de fijación de precios del CO2 para la navegación. Su aprobación se pospuso por tiempo indefinido en octubre de 2025. Al parecer, la Casa Blanca presionó a otros miembros de la Organización Marítima Internacional para frenar la medida. También las empresas están cambiando sus prioridades. En Rotterdam, en los Países Bajos, Shell tenía previsto construir una gran planta para producir combustible sostenible para la aviación, entre otros productos. Pero las obras están paralizadas. Shell afirma que por ahora la instalación no es rentable. En su lugar, la compañía sigue apostando por los combustibles fósiles. En definitiva, las condiciones han cambiado y la expansión de los combustibles alternativos avanza más lentamente. Incluso las empresas que desarrollan y operan parques eólicos tienen dificultades. The fact that, say, interest rates continue to be higher today than they were back in 2020 or 2021 does have real implications for capital-intensive businesses like solar and wind and batteries. And so companies like the Danish wind manufacturer Ørsted are unfortunately facing all kinds of headwinds in a negative way, not just on the political side, but also on the economic side. La Agencia Internacional de la Energía ha reaccionado ante esta situación. En su escenario de políticas vigentes, la demanda de petróleo seguirá aumentando de forma continua, probablemente incluso más allá de 2050. La consecuencia para el clima global sería un aumento de 2,9 grados Celsius en la temperatura media del planeta para el año 2100. Este escenario pretende reflejar las leyes y regulaciones actualmente vigentes. Parte de la premisa es que esas normas se mantendrán hasta 2050 y que las nuevas tecnologías avanzarán de forma muy lenta. La comunidad científica critica que la Agencia Internacional de la Energía haya vuelto a incluir este escenario. It's a politically motivated scenario. Rachel Clitus es economista y directora ejecutiva de políticas en la organización Unión de Científicos Conscientes. Now, in that scenario, there are a few things that are completely against market trends. One is, of course, the uptake of things like electric vehicles, renewable energy technologies like solar and wind, which are, frankly, the cheapest forms of energy now in most places in the world.
So the market trends are already driving us towards these cleaner forms of energy use. Aún así, según ese escenario de las políticas actuales de la Agencia Internacional de la Energía, el transporte por carretera cambia poco, ni en los automóviles ni en los camiones. Tampoco varía en el transporte marítimo. Y sí aumenta la demanda de petróleo en la aviación, al igual que en la industria petroquímica. De hecho, el petróleo seguirá siendo un insumo clave para la industria química durante mucho tiempo. En eso coinciden la OPEP, la AIE y expertos. While the overall trajectory for oil demand is fairly stable, with a bit of growth in the next 5 years and then slow declines over the next couple of decades, the shift between sectors that will benefit from that demand is quite stark. You're moving away from oil utilization in the transportation sector and much more consumption for petrochemical uses. Livia Gallarati elabora previsiones sobre el mercado del petróleo para la firma de análisis Energy Aspects. ¿Y qué papel desempeña India, uno de los países que más rápido crece en el mundo? Nos vamos a Cachemira, a la ciudad de Srinagar. Aquí hay 1,6 millones de autos registrados. En 2008 no llegaban ni a la mitad. Aún así, solo 1 de cada 5 familias posee un automóvil. Y la situación en Nueva Delhi es similar. En toda India se registraron 5,2 millones de vehículos nuevos en 2024, casi un 37% más que en 2019. Y la mayoría de esos autos en el país funcionan con motores de combustión interna. Este fuerte crecimiento trae consigo un enorme apetito petrolero. Según la Agencia Internacional de la Energía, India necesitará 10,5 millones de barriles diarios en 2050, en un escenario en que las leyes actuales se mantienen. En otro escenario, el llamado escenario de las políticas declaradas, que incorpora también iniciativas políticas iniciadas pero aún no convertidas en ley, la demanda descendería a casi 9 millones de barriles diarios en ese mismo año, 2050. India today is actually driving the global oil market. If you look at the kind of growth and you look at the kind of hunger for oil in India, I think we probably are going to need, say by 2050 in the life of a nation, like tomorrow morning, something like 9 million barrels of oil every day. ¿Cuándo alcanzará la producción mundial de petróleo su punto máximo? Repasemos. La OPEP sostiene que la demanda global de petróleo seguirá aumentando incluso más allá de 2050. La Agencia Internacional de la Energía, en cambio, estima, al menos en su escenario de políticas declaradas, que el consumo de petróleo alcanzará su pico alrededor de 2030. ¿Quién tiene razón? Both are wrong. You see, International Energy Agency is an agency of the developed countries. International Energy projection that by 2029 demand for oil will peak is not scientific, it's motivated. So I don't buy it. Sin embargo, dado que las energías renovables se han abaratado tanto en los últimos años, un pico en la demanda de petróleo en alrededor de 2030 no es una expectativa irreal. El giro, sobre todo hacia la energía solar fotovoltaica, probablemente se acelerará aún más, simplemente porque hoy es la opción más rentable.